Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos a QU hoy, listos para sumergirnos en un tema que, ha estado dando mucho de QU copyright hablar. Hoy vamos a destapar algo jugosito, algo que ha estado circulando en los corrillos de internet, algo que al parecer, a algunos no les ha hecho mucha gracia que salga a la luz. Asu es. Hoy vamos a hablar de la supuesta entrevista secreta de Bomba Serkan y UZG que nadie quiero a que vieras. Prepu, rense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favorcito Tido. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal. Asu no te perderú ese ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias y mucho entretenimiento. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora vamos a lo que vinimos. Bien, a ver, hablemos claro. El título es llamativo, su copyright. Bomba Serkan y UZG, ya eso de por su genera interu copyright ¿verdad? Dos figuras públicas seguramente vinculados sentimentalmente con una entrevista secreta. La fu superíndice 3 mula perfecta para un escándalo. Pero antes de que empiecen a imaginar teorías conspirativas dignas de Hollywood, vamos a analizar la situación superíndice 3N con un poco de calma. Lo primero que quiero decir es que en realidad, no existe una entrevista secreta como tal, al menos no en el sentido sensacionalista que sugiere el título. No hay un vídeo prohibido, escondido en las profundidades de la web con revelaciones impactantes. Lo que hay y de ahí viene todo el rumor, es una serie de fragmentos de entrevistas, declaraciones sacadas de contexto y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N. UZG y Serkan por razones obvias de privacidad, no han dado una entrevista conjunta sobre un tema específico que alguien es tu copyright intentando ocultar. Pero claro, las redes sociales son como son, y cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier interacción superíndice 3N entre ellos se magnifica y se convierte en material para construir una narrativa. Entonces, ¿de dónde superíndice 3N sale todo esto? Bueno, principalmente de la combinación superíndice 3N de dos factores, el interu copyright ese constante del público en la vida personal de estas figuras y la habilidad de algunos medios para generar titulares impactantes, aunque no siempre se ajusten a la realidad. Para entender mejor la situación superíndice 3N, es importante analizar un poco el contexto. Tanto UZG como Serkan son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen exponer detalles íntimos en entrevistas ni en redes sociales. Esto, obviamente, genera aún mucha curiosidad en el público, que ansúa saber mucho sobre su relación superíndice 3N. Además hay que tener en cuenta que la idea de que nadie quiero a que vieras, una entrevista es una táctica muy común para generar clics y atención superíndice 3N. Funciona porque apela a nuestro sentido de la curiosidad y nos hace pensar que estamos a punto de descubrir algo prohibido, algo que alguien estuvo intentando ocultar. Pero en la mayoría de los casos, la realidad es mucho más simple. Quizás la entrevista original no fue tan jugosa como se esperaba, quizás contenía información superíndice 3N que las partes involucradas prefirieron no difundir por motivos personales, o quizás simplemente no exista tal entrevista. Lo que es cierto es que a lo largo del tiempo, tanto UZG como Serkan han hecho declaraciones, por separado, sobre diversos temas. Algunos de estos comentarios, al ser interpretados en conjunto y fuera de contexto, han dado lugar a rumores y especulaciones. Por ejemplo, un comentario de UZG sobre la presión superíndice 3N medio útica que sufren las figuras públicas, combinado con una declaración superíndice 3N de Serkan sobre la importancia de proteger su privacidad, puede ser interpretado como una crítica velada a la prensa del corazón superíndice 3N. De igual manera, cualquier interacción superíndice 3N entre ellos en eventos públicos, aunque sea un simple saludo, puede ser analizado al milímetro en busca de pistas sobre su relación superíndice 3N. Y es que en el mundo del entretenimiento, hasta el mundo ese mínimo detalle puede convertirse en noticia. Ahora, por QU copyright digo que no hay una entrevista secreta como tal. Bueno, porque si realmente existiera un material comprometedor, es muy probable que ya se hubiera filtrado. En la era de Internet es muy difícil mantener algo oculto por mucho tiempo. Siempre hay alguien dispuesto a revelar la verdad, ya sea por motivaciones personales, con un superíndice 3 micas o simplemente por el placer de generar controversia. Entonces, ¿QU copyright podemos concluir de todo esto?
Que probablemente estamos ante una campau más menos a de marketing viral, o simplemente ante una exageración superíndice 3N medio tica. El título impactante llama la atención superíndice 3N, genera curiosidad y atrae a los usuarios a buscar ese información superíndice 3N. Pero al final la realidad suele ser mucho ese aburrida que la ficción superíndice 3N. Eso no quiere decir que no haya interu copyright ese en la vida de Uzge Serkan. Todo lo contrario. Su popularidad sigue creciendo dúa a dúa, y el público siempre está interesado en saber ese sobre ellos. Pero es importante separar la realidad de la especulación superíndice 3N, y no dejarse llevar por titulares sensacionalistas que prometen revelaciones impactantes que en la mayoría de los casos no existen. Recordemos que las figuras públicas también copyright son personas, y tienen derecho a proteger su privacidad. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida personal, y debemos respetar sus decisiones. Y aquí es donde me gustaría hacer un llamado a la reflexión superíndice 3N. ¿Por qué copyright nos atraen tanto los escándalos? ¿Por qué copyright nos gusta tanto saber sobre la vida privada de los DMS? ¿No será mejor centrarnos en su trabajo o en sus logros, en lo que realmente importa? Quizás si dejamos de lado la obsesión superíndice 3N por el chisme y nos concentramos en lo positivo, el mundo será un lugar un poco mejor. Y las figuras públicas podrán vivir sus vidas con un poco de tranquilidad. En fin, después copyright de todo este análisis, espero haber aclarado un poco la situación superíndice 3N. No hay ninguna entrevista secreta de Bomba Serkan y Uzge que nadie quiera que vieras. Lo que hay es mucho interu copyright del público, mucha especulación superíndice 3N medio tica y, quizás, una campau más menos a de marketing viral muy bien orquestada. Entonces, resumiendo, exploramos la supuesta entrevista secreta, desmitificamos la idea de un escándalo oculto, analizamos el contexto y la presión superíndice 3N medio tica que enfrentan las figuras públicas. Y terminamos con una reflexión superíndice 3N sobre nuestra propia fascinación superíndice 3N por el chisme. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden, no se crean todo lo que ven en internet, y siempre es importante analizar la información superíndice 3N con un poco de criterio. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir mi opinión superíndice 3N con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hay algo que se esté ocultando? ¿O simplemente se trata de una exageración superíndice 3N medio tica? Do copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora para finalizar, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan opinar sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Un abrazo gigante. Pero ahora esperen, que aún hay mudrese. Porque aunque hemos desmontado la idea de la entrevista secreta como tal, la pregunta sigue en el aire, ¿por qué copyright interu copyright exacerbado en Uzge Serkan? ¿Qué copyright los hace tan atractivos para el público y los medios? Bueno, para empezar, no podemos ignorar el factor química en pantalla. Es innegable que cuando dos actores comparten una conexión superíndice 3N especial, el público lo nota. Y esta conexión superíndice 3N puede ser interpretada de mil maneras, alimentando todo tipo de rumores y fantasías. En el caso de Uzge Serkan, esa chispa en pantalla ha sido un catalizador para la especulación superíndice 3N sobre su vida personal. Además de ese, es el aura de misterio que los rodea. Como mencionaba antes, ambos son muy reservados y no suelen compartir detalles sobre su vida privada. Esta falta de información superíndice 3N crea un vacuo que el público llena con sus propias suposiciones y deseos. La gente tiende a proyectar sus propias fantasías románticas en las figuras públicas, especialmente cuando estas figuras no ofrecen mucha información superíndice 3N sobre sí mismas. Otro factor importante es la cultura del shippeo.
En el mundo del fandom, es muy común que los fans shipeen a dos personajes, es decir, que deseen que se conviertan en pareja en la vida real. Esta cultura del shippeo puede ser muy intensa y generar una gran cantidad de contenido, desde fanfics hasta edits de vídeo, todo ello alimentado por la esperanza de que los actores acaben juntos. Y cuando los actores en cuestión superíndice 3N son tan populares como Uzge y Serkan, la cultura del shippeo se multiplica exponencialmente. Pero no todo es amor y fantasía. También copyright N hay una dimensión superíndice 3N moon S oscura en este interu copyright S por la vida privada de las figuras públicas. A veces este interu copyright S se convierte en acoso, en invasiones de la privacidad, en críticas despiadadas. Las redes sociales con su anonimato y su inmediatez pueden ser un caldo de cultivo para este tipo de comportamientos. Y las figuras públicas, especialmente las mujeres, a menudo son víctimas de este acoso. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida, ni a juzgarlos por sus decisiones. Debemos aprender a separar la vida profesional de la vida personal, y a respetar la privacidad de los DMUDS. Y hablando de privacidad, es importante destacar que la presión superíndice 3N medio TICA puede tener un impacto muy negativo en la salud mental de las figuras públicas. La constante vigilancia a las críticas, los rumores, todo esto puede generar ansiedad, true copyright S, depresión superíndice 3N. Muchas figuras públicas han hablado abiertamente sobre los problemas de salud mental que han sufrido a causa de la fama. Por eso es importante que como sociedad seamos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en la vida de los DMUDS. Debemos ser responsables con lo que publicamos en redes sociales, con lo que comentamos, con lo que compartimos. Debemos recordar que detrás de cada pantalla hay una persona real, y que nuestras palabras pueden tener consecuencias muy graves. Volviendo al tema de Uzge y Serkan, es posible que la entrevista secreta sea solo un invento, una exageración superíndice 3N medio TICA. Pero el interu copyright S que ha generado este rumor nos revela algo importante sobre nuestra cultura, sobre nuestra obsesión superíndice 3N por la vida privada de los DMUDS, sobre nuestra falta de respeto por la privacidad. Y quizás te sea el momento de reflexionar sobre nuestra propia fascinación superíndice 3N por el chisme. ¿Por qué copyright nos atrae tanto saber sobre la vida privada de los DMUDS? ¿Qué copyright nos aporta este tipo de información superíndice 3N? ¿No será mejor centrarnos en nuestro propio crecimiento personal, en nuestros propios objetivos, en lo que realmente importa en la vida? Quizás si dejamos de lado la obsesión superíndice 3N por el chisme y nos concentramos en lo positivo, el mundo será un lugar un poco mejor. Y las figuras públicas podrán vivir sus vidas con un poco de tranquilidad. Y nosotros podremos dedicar nuestro tiempo y energía a cosas valiosas. En fin, mi gente hermosa, espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre este tema. No se crean todo lo que ven en internet, y siempre es importante analizar la información superíndice 3N con un poco de criterio. Y recuerden, detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. Y ahora eso es todo por hoy. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir mi opinión superíndice 3N con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente estamos demasiado obsesionados con la vida privada de los DMUDS? ¿Qué copyright podemos hacer para ser respetuosos con la privacidad de las figuras públicas? Do copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora para finalizar, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan opinar sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Un abrazo gigante. Y recuerden, sean amables y respetuosos con los DMUDS. Hasta la superíndice 3 Sima.